Buenas tardes a todos. Vamos a explicar hoy el tema 12, que trata sobre los permisos de salida, conceptos y naturaleza, clases, duración y requisitos y los procedimientos o el procedimiento de concesión. En primer lugar, tenemos que decir dónde están regulados los permisos de salida, ya que es una pregunta bastante típica en los exámenes. Estos permisos de salida los encontramos tanto en la Ley Orgánica General Penitenciaria como en el Reglamento Penitenciario. Y como hemos subrayado aquí, pues bueno, básicamente en la Ley Orgánica General Penitenciaria los tenemos en el título 2, capítulo 6, y en el Reglamento Penitenciario los tenemos en el título 6, que trata propiamente de esos permisos de salida. El título 2 de la Ley Orgánica General Penitenciaria no trata sobre los permisos de salida en sí, sino que trata sobre lo que viene siendo el régimen de los establecimientos penitenciarios, o el régimen penitenciario. Pero en su capítulo 6 incardina, o sea, manifiesta estos permisos de salida. Hay que tener en cuenta que aunque en la Ley Orgánica General Penitenciaria los permisos de salida estén en el título 2, que como hemos dicho se basa en, o se titula del régimen de los establecimientos, los permisos de salida están relacionados más que con el régimen, con el tratamiento propiamente dicho. Es decir, es un instrumento, como dice aquí, del tratamiento. Como hemos dicho, en la Ley Orgánica General Penitenciaria hay varios artículos dedicados a los permisos de salida, en su capítulo 6, concretamente en el título 2. Título 2, capítulo 6. Yo me aprendería de qué trata cada uno de los artículos, sus epígrafes, por ejemplo el artículo 47.1 y el artículo 47.2, puesto que la redacción es bastante parecida al reglamento penitenciario, que ahora veremos con un poquito más de detalle. En el 47.1 tendríamos los permisos extraordinarios. Aquí primero se explican los extraordinarios y en el artículo 47.2 tendríamos los ordinarios. Y bueno, pues habría que saber, que ahora veremos con un poquito más de detalle, los requisitos, que los tenemos aquí, y estas dos frases se concederán, es decir, los permisos extraordinarios no son potestativos para la administración, si el interno los solicita y existen razones, salvo que haya circunstancias excepcionales, se van a conceder. Y los permisos de salida entendidos como los permisos ordinarios, es decir, los beneficios, estos permisos, no beneficios propiamente dichos, porque sí que es verdad que el reglamento penitenciario no establece como un beneficio penitenciario el permiso, pero digamos que beneficio en un sentido figurado, estos se podrán conceder. Es decir, no todos los internos, ni mucho menos, que están clasificados en segundo o en tercer grado de tratamiento y que hayan cumplido estos requisitos, van a tener esos permisos ordinarios de salida. Y luego, en el artículo 48, tenemos los permisos de los internos preventivos, aquellos que están en prisión esperando pues a ser juzgados y o a que se les condene o a que se les absuelva. Estos internos también pueden tener permisos preventivos, o sea, permisos, aunque estén en régimen preventivo. Si pasamos ya a lo que son las clases, duración y requisitos de los permisos de salida, que como hemos dicho los tenemos en el reglamento penitenciario, también en la ley orgánica, pero en el reglamento penitenciario los tenemos explicados de una forma más detallada. En primer lugar os hemos puesto aquí un índice para que veáis un poco sobre qué va cada una de las cosas. Veamos que el título 6 se divide en dos capítulos. El primer capítulo, que habla sobre la clase, duración y requisitos, una explicación de qué son los permisos de salida y qué se necesita para que se le concedan. Y luego tenemos el procedimiento de concesión propiamente dicho, que vamos a añadirlo aquí. El procedimiento de concesión estaría en el capítulo 2 de este título. Lo añadiremos aquí. Siempre en nuestros temarios añadimos información un poco esquemática, puesto que muchas veces las preguntas de examen están relacionadas con esto. Es decir, por ejemplo, pues nos pueden preguntar el capítulo 2 del reglamento penitenciario en el título 6 sobre qué nos habla, o qué artículos abarca, etc. Si seguimos con la explicación,
veremos que en el artículo 154 nos habla sobre los permisos ordinarios. La redacción es exactamente igual que, bueno, es bastante parecida a lo que nos pone la Ley Orgánica General Penitenciaria. Entonces, en primer lugar, tenemos que tener en cuenta que se podrán conceder, es decir, no es obligatorio que se les conceda. Hay muchos presos en prisión o muchos internos a los cuales no se les concede este tipo de permisos. Tenemos que tener en cuenta que se necesita el informe preceptivo del equipo técnico, ahora veremos el procedimiento de concesión, pero este informe preceptivo del equipo técnico tampoco tiene por qué ser favorable o desfavorable. Se necesita un informe del equipo técnico, que digamos que son las personas que están en contacto con el interno, y el interno tiene que estar clasificado en segundo o en tercer grado de tratamiento, tiene que haber extinguido la cuarta parte de la condena y tiene que no observar mala conducta. ¿Por qué pone condenas? Porque si tiene varias condenas, digamos que a efectos de los permisos de salida sería una refundición, es decir, una suma de las penas. Si, por ejemplo, tiene una pena de 2 años y otra de 3, pues sumaríamos las 2 más los 3, que serían 5, y a partir de ahí estableceríamos el cuarto de las condenas en este caso. En el apartado 2 del artículo 154 nos dice que estos días, que no hemos nombrado antes, de 36 y 48 días, se tienen que conceder, es decir, se tienen que disfrutar de forma general divididos en los 2 semestres naturales del año. Es decir, sí que se podría, pero no es lo normal, que se disfruten los 36 días en el primer semestre del año, de enero a junio, sino que lo normal sería que se separasen y se disfrutasen 18 en el primer semestre y 18 en el segundo. Dentro de los límites de los anteriores, es decir, de los 36 o 48 días, pues no se pone, para que nos hagamos una idea, ninguno de los otros, de las otras salidas que pueden tener los internos, como pueden ser, por ejemplo, pues las salidas de fin de semana, las salidas programadas, los permisos extraordinarios, ni nada que pueda aparecer en el reglamento penitenciario como otras salidas. Pero bueno, nos sorprenderíamos estas que tenemos aquí. Los permisos extraordinarios, ya hemos dicho que se concederán. Estos se concederán, salvo si hay algunas medidas o circunstancias excepcionales, como nos indica aquí, que impidan que se concedan, ¿vale? Y tenemos una serie de causas tasadas, es decir, fallecimiento, enfermedad grave de ciertas personas, como son los padres, cónyuge, hijos, hermanos y otras personas íntimamente vinculadas, alumbramiento, es decir, fallecimiento o enfermedad grave, y alumbramiento de la esposa o persona con la que se halle ligada por similar relación de afectividad, así como por importantes y comprobados motivos de análoga naturaleza. Es decir, no es una lista cerrada, si bien es cierto que nos enumera 2 casos en los que sí, en los que se va a tener en cuenta sí o sí, o sea, en los que se podrá solicitar. En este caso, la duración del permiso no viene determinada, no son 7 días como el permiso ordinario, sino que el permiso extraordinario puede ser por cualquier tiempo, pero no puede exceder de esos 7 días. Porque si excede de 7 días se tramitaría como un permiso ordinario. Tenemos también que tener en cuenta que cuando se trate de internos clasificados en primer grado, será necesaria siempre la autorización del juez de vigilancia. Siguiendo con esto, en el apartado 4 nos dice cómo se autorizan los permisos de salida, pero a hospitales. Pues previo informe médico podemos tener permisos extraordinarios de salida de hasta 12 horas de duración para consulta. Esto es importante. Si tenemos que ir a una consulta. En cambio, si tenemos que ingresar en un hospital extrapenitenciario, tenemos 2 días. Para consulta, 12 horas. Para ingreso en un hospital extrapenitenciario, 2 días. En el caso de que se tenga que prorrogar, obviamente, una consulta ambulatoria no se va a prorrogar, pero un ingreso en un hospital sí, la prolongación del permiso tendrá que ser autorizada por el juez de vigilancia o por el centro directivo. Por el juez de vigilancia cuando se trate de internos clasificados en segundo grado. Y por el centro directivo, es decir, internos que ya están más avanzados en su condena, pues por el centro directivo. Nos dice también que los permisos a que se refiere el apartado anterior no estarán sometidos en general a control ni custodia interno cuando se trate de penados clasificados en tercer grado, es decir, los podemos dejar salir si están en tercer grado, y también se pueden conceder en régimen de autogobierno para los penados clasificados en segundo grado que disfruten habitualmente de permisos ordinarios de salida. Es decir, imaginemos un interno en segundo grado que requiere una consulta ambulatoria o que requiere un ingreso en una unidad hospitalaria. Pues en ese caso pueden ir en autogobierno si habitualmente disfrutan de permisos ordinarios. Digamos que con esto lo que consigues es
pues darles un poco de autonomía y desaturar pues las oficinas, por ejemplo, de gestión y de régimen, de gestión, donde se hacen estas salidas, ¿no? Si el interno está clasificado en tercer grado, pues ya no hay que llamar a la policía, sino que él puede ir, por ejemplo, pues por sus propios medios. Como hemos dicho antes, se necesita un informe preceptivo del equipo técnico para iniciar bueno, para iniciar se necesita otra cosa que ahora después veremos, pero se necesita un informe del equipo técnico para conceder el permiso. Antes del informe del equipo técnico es requisito obligatorio, como ahora después veremos en los siguientes artículos, la solicitud por parte del interno. Si no hay solicitud por parte del interno, no habrá tampoco el informe preceptivo del equipo técnico. Pero una vez lo ha solicitado el interno, es necesario sí o sí el informe preceptivo del equipo técnico. Este informe será desfavorable, cosa que no es vinculante, cuando haya una peculiar trayectoria delictiva, una personalidad anómala del interno o por la existencia de variables cualitativas favorables. Con estas variables se podría producir el quebrantamiento de la condena, la comisión de nuevos delitos o una repercusión negativa de las salidas sobre el interno. Además, el equipo técnico en este informe establecerá las condiciones y controles que se deban observar en su caso durante el disfrute de permiso de salida, cuyo cumplimiento será valorado para concesión de nuevos permisos. Tened en cuenta aquí que no pone nuevos permisos ordinarios, como sí que veremos después. Pero bueno, el equipo técnico es el que establece las condiciones y controles. En el siguiente artículo, que es el artículo 157, podemos ver que se puede suspender el permiso de salida. Es decir, aunque el permiso de salida haya sido concedido, se puede suspender. ¿Cuándo? Pues cuando antes de iniciarse el disfrute del permiso se produzcan hechos que modifiquen las circunstancias que propiciaron su concesión. Es decir, por ejemplo, pues que el interno sea regresado a primer grado, porque ha pasado algo. Pues en ese caso, como se han modificado las circunstancias, se podría suspender. ¿Quién lo suspende? Pues provisionalmente lo va a suspender la dirección del centro penitenciario y se va a poner en conocimiento de la autoridad administrativa o judicial, es decir, del centro directivo o del juez de vigilancia, para que se resuelva lo que proceda. Ahora veremos esto y lo veremos con un poco más de perspectiva. También nos dice que si el interno aprovecha el disfrute de estos permisos para fugarse o comete un delito durante el mismo, queda sin efecto el permiso concedido. Por ejemplo, si el interno en el tercer día del permiso, un permiso de 5 días, comete un delito, pues queda sin efecto ese permiso, sin perjuicio de las consecuencias que se pueden derivar, es decir, del quebrantamiento de condena, de la pena que tenga por el delito cometido, y que dichas circunstancias se valoran negativamente por el equipo técnico para concesión de futuros permisos ordinarios. En este caso solo nos habla de permisos ordinarios. Siguiendo con el articulado de este título, del título 6 del reglamento penitenciario, tendríamos que la compatibilidad de los permisos ordinarios y extraordinarios no es excluyente, es decir, puedes tener permisos extraordinarios y puedes tener permisos ordinarios. Pero en ningún caso se va a conceder un permiso extraordinario cuando el supuesto de hecho o las circunstancias permitan su tramitación como permiso ordinario. Es decir, si un interno, por ejemplo, tiene que ir a ver a su madre, pero todavía le quedan días de permiso ordinario, pues se va a tramitar como permiso ordinario y no como un permiso extraordinario. O, por ejemplo, como hablamos antes, para asistencia a centros hospitalarios. También nos dice este artículo, el artículo 159, que los permisos de salida también se pueden conceder a los preventivos. ¿En qué casos se pueden conceder a los preventivos? Pues en los mismos casos que a los internos que no son preventivos, pero en este caso necesitaremos la autorización, o sea, la aprobación de la autoridad judicial correspondiente, es decir, del juez que tenga ese interno preventivo. Y ahora vamos a ver rápidamente los artículos 160 a 162, que hablan sobre el procedimiento. Pero antes de verlo, vamos a hacer una especie de esquema para que lo entendamos mejor. El procedimiento de los permisos de salida se inicia siempre con la solicitud del interno. Da igual si es permiso ordinario como extraordinario. Siempre tiene que haber una solicitud del interno. ¿Cómo lo solicita el interno? Pues mediante instancia. El interno escribe una instancia, también puede ser que se lo digan al trabajador social o al educador, y en ese caso el educador recoja la instancia del interno, pero bueno, siempre tiene que escribir una instancia. Una vez solicitado esto, estamos hablando de los permisos ordinarios y extraordinarios que, por ejemplo, no tienen que ver con los médicos, porque si tiene que ver con el
permisos extraordinarios del médico hemos dicho que se necesita también informe médico, pero si no, no. Tendríamos un informe preceptivo del equipo técnico. ¿Vale? El equipo técnico va a investigar si le podemos dar el permiso, si no, si concurren las causas, etc. Este informe preceptivo del equipo técnico puede ser favorable o desfavorable, pero no es vinculante. Es decir, puede que sea desfavorable, pero que luego la Junta de Tratamiento acuerde conceder el permiso. El tercer paso, una vez tenemos ya el informe preceptivo del equipo técnico, la Junta de Tratamiento concede o no el permiso. Le dice, vale, te damos el permiso o no. Y este permiso tendrá que ser autorizado, sin entrar en delegaciones, que las veremos en otro vídeo, por el centro directivo o por el juez de vigilancia penitenciaria. Una vez autorizado, pues ya el interno podrá disfrutar del permiso. Pero ¿qué pasaría si no le concede la Junta de Tratamiento el permiso? En ese caso, el interno puede acudir en vía de queja al JVP. Y el JVP podrá resolver favorable o desfavorable. Es decir, muchas veces los internos pondremos aquí si le concede. Los internos muchas veces solicitan un permiso, el permiso no es concedido por la Junta de Tratamiento y recurren en vía de queja a el juez de vigilancia penitenciaria, el cual posteriormente les da el permiso y por lo tanto pueden salir de permiso. Vamos a ver esto con un poco más de calma en estos artículos. Vale. En el artículo 160 tendríamos iniciación e instrucción. Como hemos dicho, la solicitud de los permisos de salida, tanto ordinarios como extraordinarios, ambos, tiene que ser informada por el equipo técnico. El equipo técnico comprueba la congruencia de los requisitos objetivos, es decir, si cumple un cuarto de condena, si no observa mala conducta y si está clasificado en segundo o tercer grado. Se valoran las circunstancias peculiares determinantes de su finalidad, es decir, vamos a valorar si le va a servir al interno para su reinserción y se establece cuándo procedan las condiciones y controles del artículo 156. No siempre se establecen esas condiciones, pero bueno, solicitud del interno, informe del equipo técnico. A la vista de dicho informe preceptivo, pero no vinculante, la Junta de Tratamiento acuerda si se concede o se deniega el permiso solicitado por el interno. Y aquí acabaría. En el centro penitenciario, el procedimiento. Si la Junta concede el permiso, el acuerdo se eleva con el informe del equipo técnico de antes al juez de vigilancia o al centro directivo. ¿Para qué? Para que lo autorice. Segundo grado, juez de vigilancia. Tercer grado, centro directivo. Acordémonos que los primeros grados no tienen derecho a permisos ordinarios de salida. Los permisos ordinarios a los penados hasta 2 días de duración serán autorizados por el centro directivo. ¿Qué nos está indicando aquí? Pues que aunque sean segundo grado, si son hasta 2 días de duración, podrán ser autorizados, o sea, serán autorizados por el centro directivo. De más de 2 días se autorizarán por el juez de vigilancia penitenciaria. Cuando se trate de internos preventivos, pues necesitaremos la autorización de la autoridad judicial a cuya disposición se encuentren. Y viene el problema suele haber problemas con los permisos extraordinarios, porque vamos a necesitar la autorización de la autoridad judicial a cuya disposición se encuentre. Y también de los internos que están preventivos por una causa y también están penados por otra. Pero esto será tema de otro vídeo en el que explicaremos las delegaciones de competencias y estos casos un poco más puntuales que nos servirán para los exámenes, para el examen de supuestos. En el supuesto de urgencia, el permiso extraordinario podrá ser autorizado por el director, previa consulta al centro directivo si hubiera lugar a ello, y sin perjuicio de comunicar a la Junta de Tratamiento la autorización concedida. Es decir, si tenemos mucha prisa en conceder ese permiso extraordinario, lo puede autorizar el director, no todos, porque no todos los permisos extraordinarios dependen del centro directivo o de las autoridades administrativas, pero bueno, ya lo veremos.
y se tiene que comunicar a la Junta de Tratamiento. Por último, cuando la Junta de Tratamiento acuerde denegar el permiso, nos remontamos al paso de la concesión. Después del informe técnico, la Junta deniega el permiso, se notifica al interno y se le indica que puede acudir en vía de queja al juez de vigilancia penitenciaria, que como hemos dicho antes, el juez podría resolver o favorable o desfavorable. Es decir, puede ser que la Junta le diga que no, el interno acuda en vía de queja ante el juez de vigilancia y el juez de vigilancia le diga que sí, que lo autoriza. Y hasta aquí tendríamos la explicación de este tema. Espero que os haya quedado un poco claro y cualquier duda pues me podéis escribir.